quiere decir que cuando estamos hablando el tiempo del fin, si lo fuéramos a traducir, fuera el tiempo de Dios. Estamos en el tiempo de Dios. La iglesia vive en el tiempo de Dios. Esta iglesia, por el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Tenemos que hablar conforme a la Escritura, profetizar conforme a la Escritura. El verdadero profeta profetiza conforme a la Escritura. Estamos en el tiempo del fin. Sigue el Señor bendiciendo vuestras almas. Estamos en la casa pastoral, gloria al Señor. Reciban saludos de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pompano Beach, gloria al Señor. Y estamos gozosos aquí, amén, ya listos para entrar en la palabra y en este estudio sobre el tiempo del fin. Bendito nuestro Dios, gloria a Jesús. Aleluya. Queremos también agradecer a aquellos hermanos que nos han seguido escribiendo y también algunas preguntas. Hoy estaremos hablando un poquito más, terminando el capítulo 11, como dije en el día de ayer. Es un capítulo muy amplio, bendito el Señor. El lunes, exacto, el lunes, aleluya. Aleluya. Y queremos ver en especialidad saludar a Junito Torres y a su amada esposa Brunilda, hermana Brunilda, que nos estuvo hablando también de los estudios y están gozosos, bendito el Señor, gloria a Jesús. Pero queremos también que usted, si tiene alguna pregunta que tenga que ver con el capítulo, gloria al Señor, conforme a lo que estamos tratando en esta noche, o el lunes pasado, no se me olvide, el lunes pasado, y vamos a estar orando por los hermanos que están enfermos también, bendito nuestro Dios, gloria a Jesús. Una pregunta que me hicieron, que si yo mantengo todo en el iPad, gloria al Señor, no, yo lo que tengo es, ¿verdad? Papelitos. Una notita. Sí, gloria al Señor. ¿Verdad? El Señor ha dado una gracia que podemos, ¿verdad?, leer algo y poder retenerlo. Y es raro porque a veces para los nombres no puedo retenerlo, pero que tiene que ver con la palabra del Señor retenemos, ¿verdad?, bastante. Bendito nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Vamos a orar por el inicio en esta hora y por aquellos que nos están en este momento están afectados de salud por el Señor. Y vamos a incluir también a hermano Cristian, que hoy le tocó a él, le dio la alergia más fuerte que a mí. Gloria a Jesús. Oramos. Padre eterno, te damos gracias, te honramos, te bendecimos, Señor. Reconocemos tu grandeza, Padre mío, y tu poderío en medio de nosotros. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te presentamos, Señor, este pueblo que nos está viendo, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Te presentamos la iglesia de Pómpano, Padre mío. Te presentamos, Señor, aquel que en este momento, Señor, o quizá futuramente vea este video, Señor. Tú le ministres, Señor, Padre mío. Glorifícate en el nombre de Jesús. Y si hay alguien enfermo, declaramos sanidad, porque tu palabra es clara cuando dice que por tu llaga somos nosotros curados. Y declaramos, Señor, esa autoridad de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Bendito es nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Estamos un poco afónicos, un poco congestionados de salud, de alergia. Afónico. Sí. Pero recuerde, mi hermano, darle compartir a este video, darle share. Saludamos a cada uno de los que se están conectando. Papi, bendición. Gracias por estar ahí. Qué bueno. A cada uno de los hermanos que están conectados, Dios los bendiga. Y a Liam papi, hay que saludarlo. Te amo, papi. Te amo. A Cintia también, que está por ahí. Sí, está ahí. Aleluya. Gloria al Señor. Les invitamos a buscar la palabra en Apocalipsis capítulo 11. El capítulo 11, Candela. Bendito el Señor. Aleluya. El clímax entre la gran tribulación y la gran tribulación. El Señor. La mitad de los 3 años y medio. Estamos en el capítulo 11. Bendito nuestro Dios. Gloria a Jesús. Y vaya conmigo al verso 15, ¿verdad? 17, perdón, al verso 17. Apocalipsis capítulo 11, verso 17.
Y reza así la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Gracias, Padre, en esta hora. Bendito nuestro Dios. Gloria al Señor. Tremendo el capítulo 11, bendito el Señor, el cual manifiesta unos misterios tremendos donde entra el proceso para poder llegar el principio del establecimiento del reino del Mesías a nivel mundial. Tremendo lo que estamos hablando. Amén. Es el principio para establecer el reino del Mesías, y no el Mesías que está esperando Israel, sino el Mesías que nosotros adoramos, a Cristo Amén. Jesús, el Señor. Por el cumplimiento de la muerte de los dos olivos, ya ha subido otra vez a la presencia frente a Dios. Bendito nuestro Dios. Y cuando digo Dios me refiero Señor. Cuando la palabra en Apocalipsis habla Señor, lo vamos a ver, se refiere a la deidad. ¿Se refiere a qué? A la Trinidad. Entendemos que Cristo es primicia de la resurrección, el Señor. Es primicia de la resurrección. Algunos me dijeron, pero hubo unos cuantos que resucitaron. Sí, muchos resucitaron. Cuando Cristo resucitó, resucitaron y declara la palabra como 500 personas, el Señor, que aparecieron a la misma vez a todos sus familiares, pero en un cuerpo carnal. Y Lázaro resucitó, pero Lázaro resucitó en un cuerpo carnal. Cristo resucitó en un cuerpo que glorificado, en un cuerpo que angelical. Y los dos olivos, cuando el que da vida, que es Cristo Jesús, está sentado en el trono, porque siempre que la deidad está trabajando, hay alguien sentado en el trono, sea el Padre, bendito el Señor, o sea el Hijo, porque el Espíritu Santo manifiesta lo que ellos quieren hacer. Bendito nuestro Dios. Y mire esto. Y el Hijo llama, ¿verdad? El Cordero glorificado llama, le da vida. Suben estos dos, el Señor. Hablamos sobre los candelabros que identifica uno Israel y otro la iglesia. Y dijimos por qué. Jehová siempre dirigió a Israel y el Espíritu Santo vive, ¿verdad? Jehová estuvo entre medio de Israel, pero momentáneamente, o sea, nunca como hace ahora el Espíritu Santo dentro de la iglesia, que es permanente. Bendito el Señor. Y el Espíritu Santo es el que ha guardado, ¿verdad?, a la iglesia, la dirige, bendito el Señor, porque si hay, nunca puede estar totalmente, hay alguien siempre sentado, como dije, en el trono, en la deidad. Por eso que cuando Cristo dijo, conviene que yo me vaya, yo me tengo que ir para que enviar a quién, al Consolador. Gloria al Señor. Ahora mire esto. Después que, ¿verdad?, nos quedamos ahí, resucitaron los dos olivos, muchos, ¿verdad?, se chocaron con lo que el pastor dijo, ¿verdad? Y esto lo estamos diciendo no a través de libros, ¿verdad? Pues dijimos que no era Enoc, que no era Moisés, que no era Elías, y explicamos el por qué. Lo dice bien claro la palabra del Señor. No son Zorobabel, como dijeron algunos, o Josué, O con el bautismo. ¿verdad? O Juan el Bautista tampoco, bendito el Señor, aunque luego Juan el Bautista aparece y después lo decimos cómo, bendito el Señor, gloria a Jesús. Y tenemos que entender algo, es que aquí empieza una total manifestación de la deidad en la tierra, gloria al Señor, cuando estos son resucitados, la mitad, ¿verdad?, una cuarta parte de Israel, lo vamos a ver en otros versos, va a creer en el verdadero Dios, en el verdadero Dios, bendito nuestro Dios, gloria a Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí empieza
hablar en el verso 15. En el verso 15 empieza una celebración, una gloria, igualito que cuando Cristo resucitó, ¿verdad? Cristo se le manifestó a los discípulos 40 días y luego vinieron 10 días más y descendió el Espíritu Santo y nació la iglesia, ¿verdad? La iglesia nació cuando Cristo resucitó, pero nació el mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia permanentemente. Amén. Gloria a Jesús. Ahora vamos para el verso 15. Yo espero que esto le haya ayudado a algunos hermanos. Gloria a Jesús. Y quiero también aclarar algo. Dicen, ¿verdad? Muchos difieren. Usted puede diferir, eso no hay problema. Claro. Esto no afecta en la salvación. Muchos del pastor, no, esto no afecta en la salvación. Usted tiene que creer en las 4 doctrinas básicas, Señor. Que Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza en el Espíritu Santo y Jesucristo viene otra vez. Gloria al Señor. Y esas son las 4 doctrinas básicas de la iglesia. Bendito el Señor. Si usted cree en el rapto o no, si usted cree en las otras 4, bendito el Señor, pues lo espere usted el rapto o no, se va a ir. Bendito el Señor. Crea en Él o no, porque Dios no hace excepción de personas. Bendito nuestro Dios. Y también, si estas cosas que van a suceder, pues Señor, nosotros las vamos a ver como la está viendo Juan desde arriba. La iglesia que se va. Ahora hay una iglesia que se va a quedar. Y la iglesia que se queda, que implica la iglesia Laodicea, bendito Señor, que es la que ha mezclado tantas cosas, pues Señor, y todo es a cambio de dinero, bien parecido a lo que está pasando en estos tiempos. Y estratagemas, ¿verdad? Señales, brincos, saltos, pues Señor. Se va a dar cuenta mucho, ¿verdad? Tarde, un poquito tarde, y lamentablemente no hay más salvación para el gentil. ¿Por qué no hay más salvación para el gentil? Porque la palabra es clara y dice, hasta que se cumpla la plenitud, y plenitud es completo, la plenitud de los gentiles. Y menciona gentiles y implica también pecadores, pero el gentil es aquel que no es realmente descendencia judía. Tenemos que entender algo, que cuando empieza del capítulo 4, del versículo 12 en adelante, porque el versículo 1 ya es Juan en el cielo, que implica que la iglesia ya está en el rapto. Para llegar hasta aquí, hasta donde hemos llegado, ya han pasado 3 años y medio. Tan pronto el rapto surgió, en el capítulo 11 nosotros tenemos aquí los 2 olivos, pero ya los 2 olivos habían aparecido, ¿verdad? En el capítulo 11 habla sobre los 2 olivos, porque Juan está viendo unos sucesos, bendito el Señor. Pero acuérdese que los 2 olivos predicaron 3 años y medio, ¿verdad? Y aquí está a la mitad de la tribulación. Ahora viene 3 años y medio terrible después de haber predicado el evangelio, y no por los hombres, sino por aquellos que eran desde el principio. Bendito nuestro Dios. Ahora mire esto, porque acuérdese esto, que ningún ángel puede predicar el evangelio, gloria al Señor, pero solamente hay unos que lo pueden hablar, y se refiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Todopoderoso, que implica también ahí metido la iglesia. Amén. Bendito el Señor. Verso 15, mira lo que dice, hermano Cristian, nos ayuda. Amén. Dice la palabra de Dios, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Algo que antes de empezar a romper el texto, ¿verdad? A abrir la palabra, bendito el Señor, a conocer el misterio, qué es lo que hay detrás del texto, tenemos que recordar algo, que Israel no quiso creer en Jesucristo por 2 razones bien básicas. ¿Qué es lo que está pasando ahora cuando hablamos de esto también? 2 razones bien básicas. Y es que para bíblicamente el Hijo de Jehová es Israel, ¿verdad? El que ha peleado con Dios, no en contra Dios, ¿cómo? Con Dios, unido con Dios. Por eso fue que se le cambió el nombre, bendito el Señor. Y que
Israel no podía aceptar de que Dios se pudiera encarnar, ¿verdad? El Hijo, el profeta prometido, se podía encarnar, y pues nadie quiso creer en Jesucristo porque es imposible. Por eso le decían a él: estás blasfemando. ¿Cómo tú vas a decir que tú eres Dios si estás en carne? Lo del Señor. Y por eso es que querían matarle. O sea, el mismo proceso que hicieron en Cristo es lo que han hecho en los dos olivos. Tan pronto pasó esto, note que ahora sale el verso 15, mire lo que dice. El séptimo ángel, nota y sale aquí el número 7, sobre la perfección, toca la trompeta. Parece que estábamos totalmente en la trompeta 6 y ahora entra la trompeta 7, impactante, que es casi el cerrar del clímax de la gran tribulación. Quiero un detalle. Primero fueron 7 sellos, ¿verdad? Y se oyeron unas cosas, porque eran los misterios que estaban dentro de ese libro, del rollo. Ahora están las 7 trompetas, del Señor, que son los juicios, bendito el Señor. Pero ahorita vamos para las copas, que es la terminación de los 3 años y medio que faltan. Y aquí empieza algo bien impactante. Dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta. Terrible. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Note que dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Cuando dice su Señor, se refiere a quién? A Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero menciona a Cristo como la puerta para que Israel alcance ¿qué? Salvación. Mi alma alaba a Dios. Dice: y Él reinará por los siglos de los siglos. Y vamos a buscar un texto para que usted vaya acoplándose hoy a Juan. Primera de Juan. Vamos a que está ahí cerquita de... Y le puedo pedir, ¿verdad?, a toda la audiencia que mantenga una Biblia, no únicamente oiga lo que estamos diciendo, mantenga una Biblia, bendito el Señor, y usted puede verificar si lo que estamos leyendo es bíblico, bendito el Señor. Antes de cuestionar algo, usted tiene que observarlo primero. Mire esto. Primera de Juan, capítulo 5, verso 8 y 10, verso 18 y 19. Pero el 19 es el que me interesa, pero vamos a leer el verso 18. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Un momentito ahí, ¿ves? Para aquellos que, ¿verdad?, que dicen: no, pero ¿cómo va a ser que si Dios, ¿verdad? Dios, nadie puede matar a Dios, nadie puede hacer algo así. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó en Jesucristo? ¿Ves? Gloria al Señor. Verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Mire, lo que opaca que el maligno no haga más cosas es que la iglesia está. Bendito nuestro Dios. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bendito el Señor. Pero mientras la iglesia sea quitada, que es el cuerpo de Cristo, tiene que llegar alguien que pueda manifestar la palabra de Jehová. Y por eso es que aparecieron los 2 olivos. Alguien que mejor que él, que conoce su palabra, bendito el Señor, y habla su palabra, y qué mejor que el Espíritu Santo, que manifiesta también su palabra. Y por eso que en este verso 15 dice, ¿verdad? Y el reino, ¿verdad? Y él ha reinado por los siglos de los siglos, pero dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Los reinos del mundo, porque lo acabamos de decir, ¿de quién eran? De Satanás, ¿verdad? Vienen siendo de nuestro Señor, de la deidad, y de su Cristo. Y muchos me dicen: no, está hablando de la misma persona. No, la palabra no se va a repetir.
Vamos a ver en este capítulo unas cosas bien impactantes hoy en la palabra. O sea, está hablando, cuando dice de Señor, por eso es que Miguel cuando reprendió al príncipe de Persia dice, el Señor te reprenda, porque los tres juntos son el Señor, bendito nuestro Dios. Dice, y viene siendo de quien, de su Cristo, y Él reina por los siglos de los siglos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahí está hablando sobre la victoria, como lo mismo que cuando Cristo resucitó. Hay una gloria, y lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que empieza a completarse todo? Porque no únicamente Cristo está en el trono ahora, sino que hay dos olivos ahora que vuelven a estar donde estaban antes. Bendito nuestro Dios. Y vamos a leer el verso 16. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Terrible. Acuérdense que en los versículos anteriores, lo del Señor, en el verso 12, ¿verdad?, del mismo capítulo, el Señor le dio vida, le dice, ¿suben qué? Acá. Algo que dije bien claro, que los dos olivos no nacen, sino aparecen. Bendito el Señor. No es como Cristo, porque en Cristo estaba profetizado que iba a nacer. En Cristo estaba profetizado, varón experimentado en quebranto, bendito el Señor. Pero aquí se va a pasar lo que ellos hicieron siempre con los profetas. Los mataban, los pedreaban, bendito el Señor. Aquel que traía la verdad, y todavía hasta dentro de la iglesia, aquel que habla la verdad, lo detestan, bendito el Señor. Mire esto. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, acuérdense, los que estaban alrededor, ¿verdad?, en su trono, se postraron sobre su rostro y adoraron ¿a quién? A Dios. Cuando dice aquí adoraron a Dios, adoraron a los tres. O sea, se manifestó la deidad, se manifestó lo que también Juan vio en la tierra en Cristo, la transfiguración. Y voy a hablar algo así de lo que habla cuando Cristo se transfiguró. Porque cuando Cristo se transfiguró, Pedro dijo, aquí está Moisés y aquí está Elías, vamos a hacer una ramada para Moisés, una para Elías y otra para ti. Pero no eran Moisés ni Elías, era Jehová y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo no dice era Moisés y Elías. Y le voy a decir algo. Y se manifestó la chiquita. Y todavía Cristo no había resucitado. Y los muertos, aún así en Cristo, no se manifiestan. Alaba. Bendito el Señor. Si no, volvemos a la iglesia católica. Alaba. Gloria al Señor. Mire esto. Mire esto. Entonces, la palabra dice aquí, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, a Jehová. Como nosotros decimos Jehová, que implica ¿quién? Los tres. Bendito el Señor. Verso 17. Y esto te está poniendo caliente ahora. Bendito el Señor. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hay algo aquí tremendo en ese texto, y yo sé que usted lo ha leído, yo lo he leído, pero esto pasa, lo del Señor. Pero ahí hay algo bien diferente. Aquí hay algo bien impactante. Aquí hay una profundidad del misterio de Dios ya plantado el reino del Mesías en la tierra. Escúcheme bien, no en la totalidad de la manifestación, porque lo que pasa aquí en este punto que Juan está viendo unas cosas allá arriba que identifica a la iglesia, están surgiendo unas cosas allá arriba, pero también están surgiendo unas cosas acá abajo. Tan pronto mueren estos dos olivos, el Señor empieza todo a cambiar, igual cuando Cristo resucitó. Y mire por qué, porque ese mismo texto lo dice. ¿Cómo lo dice? Mire esto. El mismo texto dice, diciendo, te damos ¿qué? Gracias. ¿Quiénes están dando gracias? Los ancianos. Los ancianos. El Señor. Señor Dios Todopoderoso. ¿Sale la palabra qué? Dios Todopoderoso.
Gloria al Señor. Señor. Pero en Apocalipsis dice, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero aquí dice, mire, aquí dice, el que eres. Totalmente diferente. El que eres, porque ya estás manifestado, bendito el Señor. Aleluya. El que eres y que eras y que ha de venir. ¿Por qué ha de venir? Porque todavía falta la segunda venida del Señor. Oh, mi alma alaba a Dios. Cuando vendrá con gloria con la iglesia. Capítulo 19 es eso, pero todavía no hemos llegado ahí. Mire esto. Porque has tomado tu gran poder. ¿Qué dice? Que vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Ya esto está caliente, alaba. Siento la presencia del Señor, ahorita salgo corriendo por ahí. Alaba. Bendito el Señor. ¿Cuánto la adoran? Aleluya. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, Amén. amén. Si veréis por él. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también, el mismo dice en Hechos, ahí mismito, bendito el Señor, donde habla el que era, el que es y el que ha de venir. Recibiré. Seguimos porque me lo... Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Apocalipsis 8. 8, exacto. Ese 1, 8. Soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Y aquí dice el que eres. ¿Cómo que dice aquí? El que eres. O sea, Verbo presente. y establecido. El que eres, que eras y que has que de venir. Porque Él viene, bendito el Señor. Porque has tomado tu gran poder y has que reinado. Cuando dice has tomado tu gran poder, acuérdese que siempre se le llamó poder a quién? Al Espíritu Santo. Y recibiréis ¿qué? Poder. Has tomado tu gran poder. O sea, ahora vuelve a estar otra vez en la misma condición del trono de Dios, donde está Jehová y los dos olivos al frente. Y yo sé que esto es un poquito chocante. A la diestra está el Hijo y a la siniestra está el Espíritu Santo. Bendito nuestro Dios. Gloria a Jesús. Seguimos con el verso 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Terrible. ¿De qué está hablando ese texto? En el texto 18 ya empieza a manifestarse, dando a que empieza el Señor a premiar. ¿A quiénes va a premiar? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, más adelante vamos a ver en diferentes capítulos la boda del Cordero, las premiaciones para aquellos, ¿verdad?, que fueron fieles, bendito el Señor, aquellos que multiplicaron sus dones, aquellos que tienen sus coronas, pero les van a dar unas piedrecitas extra porque hicieron una labor dentro del Señor, bendito nuestro Dios. Pero ese verso nada más está cubriendo todo eso que estamos hablando, pero a la misma vez en la tierra está sucediendo algo poderoso que es la gran tribulación. Bendito el Señor. Ahora mire esto, dice, y se airaron ¿qué? Las naciones. Se airaron, se molestaron, porque el hombre que su proceder no es temer a Dios, es rebeldía. Mire esto. Dice, y tu ira ha venido el tiempo del fin. La ira de Jehová. Y el tiempo de juzgar, ¿a qué? A los muertos. El tiempo de juzgar, ¿a qué? A los muertos. O sea, y yo sé que usted dirá, no, pero todavía no ha venido la segunda, ¿verdad? La segunda venida. Porque está hablando de que ya llegó el tiempo. Mientras está pasando esto, están surgiendo unas cosas, ¿verdad?, que el Señor está preparando.
Los ancianos están reconociendo que ya llegó el tiempo donde Dios va a empezar a tratar directamente. Cuando digo Dios, me refiero al Señor y el Cristo. Me refiero de que no va a haber misericordia. Bendito el Señor. Aleluya. Es más, agárrese. Bien pocos se van a salvar. Y lo vamos a ver durante toda la palabra del Señor. Simplemente un grupo que ha creído en la predicación de los dos olivos. Es el grupo que se va a salvar. Y lo vamos a ver. Mírense. Y de dar el galardón de tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Todo aquello que destruyen la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, los que aman la tierra. Los que aman la tierra. Porque la gente, mucha gente, como está pasando ahora, volvieron a abrir algunos sectores con el Señor. Ya no quieren ir al culto. Bueno, porque yo lo veo viral. Pero yo lo veo en la playa. O yo lo veo, ¿verdad? Acá, que tuve 40 días o casi 2 meses guardado, bendito el Señor. Y yo me tengo que entretener también, bendito el Señor. Aleluya. O sea, aquellos que aman más las cosas del mundo y no tienen en prioridad lo de Dios. Porque ya estamos en las 3 años y medio, ya la iglesia no está. Y todavía dentro de Israel hay un pueblo, acuérdense que el trato totalmente es para Israel. Dentro de Israel hay un pueblo que dice de boca que adora a Dios, pero su corazón, como dice la Escritura, está lejos de él. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora mire esto. En el próximo texto, ya estamos casi terminando. En el próximo texto vamos a oír algo impactante de verdad. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bendito es Dios. ¿Por qué se abrió? Dice, y el templo de Dios fue ¿qué? Abierto. Bendito el Señor. El templo de Dios en el cielo fue ¿a qué? Abierto. ¿Y qué fue lo primero que se vio? El arca del pacto. Para que usted vea que estamos tratando para Israel. El arca. La iglesia puede tener un diseño del arca dentro de la iglesia, pero la iglesia nunca será Israel. Es que son dos cosas totalmente diferentes. Israel es al que él escogió desde antes de la fundación del mundo. Bendito el Señor. Aleluya. Porque a los que él escogió, a esto también predestinó en Cristo Jesús. Mire esto. Mire esto. Sí, porque es que a veces confundimos una cosa. Por eso es que estamos en unos tiempos donde ahora la iglesia quiere ser israelita. Sí. Amén. Gloria al Señor. Sí, ahora todo el mundo quiere ser israelita, bendito el Señor, pero no guarda ni una cosa ni la otra. No se cree que usted es israelita porque se pone un llama acá. Bendito el Señor. Ve el arca del pacto. El arca del pacto para Israel es algo impactante, es primordial. ¿Por qué aparece el arca ahora en este final? Porque le dije al principio que lo que está pasando en el capítulo 11 es bien parecido al arca. El arca tiene el propiciatorio, que es Cristo Jesús, donde se derramaba la sangre, y los 2 querubines mirando ¿a quién? Al propiciatorio, al Hijo, bendito el Señor. Esto le dan ¿qué? Mirándolo, le dan ¿qué? Gloria. Acuérdense que la primera gloria, y esto es el texto que también otro, ¿verdad? Se le pasa. La gloria primera de esta casa se llama Jehová, que esa es de Israel. Pero la gloria postrera es Cristo, bendito el Señor. Y eso se cumplió cuando Cristo leyó en la sinagoga, ¿verdad? En una sinagoga dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha llamado para predicar las buenas nuevas de salvación. Esa es la gloria postrera, bendito el Señor. Y la gloria postrera será mayor que la primera. El propiciatorio, bendito el Señor. Ahora mire esto. Cuando habla la palabra, pues ¿qué pareció? El arca, porque el arca, ¿dónde está? Yo sé que el arca terrenal apareció. Y lo tiene Israel. Muchos van a decir, pastor, usted, ¿cómo está diciendo eso? Bueno, Israel no va a publicar que apareció, pero apareció en el 89, por ahí.
1989, bendito el Señor, apareció el arca, gloria a Jesús. Pero este arca que está hablando aquí es el arca que Moisés, por las instrucciones de Jehová, copió el modelo y hizo el de la tierra. O sea, allá arriba hay un arca. Ajá. Allá arriba está el arca. El arca, exacto. Y el arca implica la deidad. Eso es, En esa deidad están los mandamientos del Señor. Gloria al Señor. Están los 10 mandamientos, que es la constitución de Israel. Bendito el Señor. Para hablar un poquito político, es la constitución de Israel. Pero todos los mandamientos son 614 mandamientos aproximadamente, bendito el Señor. O 613 mandamientos, bendito el Señor. Mire esto, que están en la Torá. Gloria a Jesús. Por eso que la granada identifica a Israel. la fruta, ¿sabes? ¿Verdad? La granada identifica a Israel, porque toda granada, cuando tú la abres, hay 613 pepitas. Bendito el Señor. Ahora mire esto. El arca de su pacto se veía en el templo. ¿Se veía dónde? En el templo. El templo, en el trono de Jehová, en el lugar santísimo. Bendito nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué se había allí? ¿Qué había allí? Pues ahí lo dice el texto. Y hubo relámpagos y voces, que es la palabra. Los relámpagos, la acción de la palabra. Truenos, gloria al Señor. Aleluya. Un terremoto, el estremecer, gloria al Señor. Y grandes granizos. Y eso implica el juicio. Ya el juicio empezó. O sea, el juicio empezó. Hubo un grupo que vieron estos dos olivos. Los vieron que resucitar. Oyeron su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, gloria al Señor. Los judíos, un grupo de judíos empezaron a creer. Y ahí es que entra el capítulo 12 para que podamos entenderlo. Bendito el Señor. Gloria a nuestro Dios. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta. Bendito nuestro Dios. Gloria a Jesús. Hasta el momento no hay ninguna pregunta. Aleluya. Están diciendo salud al hermano Cristian y sí, Amén. saludos Sigan a orando por nosotros. mí, que no se van a pegar Él la alergia dice, esa. hermano Ángel tiene una pregunta. Ajá. ¿Cómo es que hay un terremoto en el cielo y granizo también en el cielo? Pues porque todo está en control de Dios, no el Señor. Y esto implica lo que va a suceder. Porque la palabra lo conoce, es como decir los pensamientos, el designio de Dios. Se está viendo totalmente. Al ver el arca, se ve. Es como cuando se rasgó el velo, se ve el lugar santísimo. Juan está viendo todo lo de Dios, ¿no, el Señor? Acuérdense que lo único que estaba oculto, que no se ha dicho hasta ahora, es la venida del Hijo del Hombre en el aire para buscar a la iglesia. Es lo único que no se ha dicho, bendito el Señor. Porque hasta Satanás se le llama que es un reo. Es un reo de juicio. O sea, ya la sentencia está, bendito el Señor, poderoso nuestro Dios. Y eso está escrito, eso está ya hablado, bendito el Señor. Pero lo que está en la sola potestad de Jehová es el día y la hora que ha de venir, bendito nuestro Dios. Por eso es que ahora Juan ve todo, claro, porque ya Juan es la iglesia, el Señor. Juan está frente al trono, ya no hay nada oculto frente en el cielo, todo es que abierto, bendito nuestro Dios. Pero ahora ve que está completamente la deidad en el trono. Gloria a Jesús. Y vamos a tocar un poquito del 12, aunque esto es del segundo season, bendito el Señor. Aleluya. De la segunda temporada, bendito el Señor. Pero vamos a tocar un poquito del 12 para que vayamos un poquito también entendiendo, bendito el Señor. Amén. Para aclarar lo que el pastor dice, es que estamos creando todos estos estudios que hemos hecho live en Facebook, los vamos a descargar y los vamos a llevar a YouTube. Se va a gozar. De manera de serie, como vemos una serie de televisión en cualquier ¿verdad? Plataforma o página o aplicación, pero lo vamos a hacer en YouTube, una serie del estudio bíblico, El Tiempo del Fin. Ya la primera temporada termina hoy. Con el capítulo 11. Con el capítulo 11 de Apocalipsis, pero es el capítulo 14 de la serie. Ajá. Amén. El primer censo, la primera temporada, tiene 14 capítulos y termina hoy. Gloria al Señor. Te atento porque ya viene la segunda temporada.
y van a haber cambios. Y Ajá. queremos verlo cada uno de ustedes allí. Gracias a cada uno de los que me están deseando salud, ¿verdad? Ya verá que la próxima vez no nos van a ver. Esto Esto no da va a nada. mejorar, sí, estos sí. son alergias por la Ok. lluvia. y esas También quiero Pero- decirle que cuando Bueno. estamos en el capítulo 11, estamos totalmente en los 3 años y medio. Ahora empieza los otros 3 años de los juicios 3 años. del Señor. Amén. Y que los olivos estuvieron predicando desde que la iglesia se fue. Es mencionado en el capítulo 11, pero acuérdese, dice que claramente están predicando 3 años y medio. No puede pasar la gran tribulación de más de 7 años. Ajá. Bendito el Señor. Así que para tener eso claro. Amén. Repetir el significado de voces, truenos y terremotos. Repetir, que le repita. Ajá. Bueno, pues está la manifestación de lo que el mismo pueblo de Israel vio en el monte Sinaí. Ajá. Sonido de trompeta, voces, bendito el Señor, la autoridad. Y esto implica esto, mire, dice relámpagos, la presencia activa del Señor, ¿verdad? Las voces, pues la misma palabra que lo les dijimos en capítulos anteriores, que son los 4 seres vivientes, ¿verdad? Los truenos, porque relámpago y truenos no es lo mismo. El relámpago es el latín, ¿verdad? El de eso, y el trueno es el sonido. El terremoto es la acción, cuando Dios se mueve, bendito el Señor. Y granizo es lo de los juicios, es lo que ya Dios tiene ya preparado para ser derramado sobre la tierra. Y ahí entraríamos, ¿verdad? Que empezaríamos en el otro season, que empieza, vamos a tocar un poquito hoy, del capítulo 12, donde empiezan los cambios sobre el derramamiento de las copas. Bendito el Señor. De eso ¿Alguien se más, trata. pastor? No. Apareció, dice así, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Amén. Bien profundo, pero bien señalador a un pueblo. Bendito el Señor. Claro está, aquí hay mucha gente que difieren de esto específicamente. Todavía la iglesia tradicional, la iglesia católica, dice que es María, la Virgen María, el Señor que aparece en el cielo. Pero no es la Virgen María, así que lamentamos por ello, ¿verdad? No es la Virgen María, bendito el Señor, y que cuando dio a luz a Cristo ya dejó de ser virgen, bendito nuestro Dios. Mire esto, y se lo dice uno que fue monaguillo también, el Señor, pero gloria a Dios que Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bendito el Señor. Mire esto, dice, apareció una señal, apareció en el cielo una gran señal, en el cielo, una gran señal. Una mujer vestida del sol. Y aquí, ponga atención, ¿vestida de quién? Del sol. Del sol. Y esto es impactante. Porque si hay algo que se ha cuidado Jehová, es que lo identifiquen directamente con el sol. Para que los hombres no hagan idolatría. Pero la palabra habla de eso también. Bendito el Señor. Y vamos a estar hablándolo ahorita. Esa mujer identifica a Israel. Esa mujer es Israel. ¿Cuál Israel? Una gran señal. Nació una nueva Israel. Después de la muerte de los 2 olivos, nace una nueva Israel. O sea, hay una Israel que cree en Jehová. Hay un grupo que cree en Jehová. Como decir ahora en el mundo. Hay una iglesia y hay un mundo que se está perdiendo. Bendito el Señor. Sí, señor. Dentro del mundo hay una iglesia que ha creído en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Que creyó que el Hijo de Dios se encarnó, Eso es. lo el Señor, que murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó. Aleluya. Y muchos me dicen que Dios se encarnó. Bueno, se encarnó Cristo, se hizo pecado, bendito el Señor. Ahora esta Israel, que creyó en los 2 olivos, en la predicación de los 2 olivos, en el fuego que salía de su boca, bendito el Señor. Aleluya. En lo que detenían en los aires también. Mire esto, dice, y una mujer vestida del sol. Y yo quiero que, Cristian, búscame Salmo 84, 11. Porque cuando hablamos eso, el sol identifica a Jehová. En este momento está identificando a Jehová. ¿Y qué dice los Salmos Porque 84, 11?
y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Sol y escudo es Jehová. ¿Lo dice la palabra, sí o no? Amén. El Señor. Aquí identifica el sol a quién. A Jehová. Acuérdense que está tratando totalmente para Israel. Dice, y con la luna debajo de sus pies. O sea, esta mujer tiene la luna debajo de sus pies. Pastor, que está pisando, anda por allá arriba. No, no. La luna identifica a Israel, a la madre. Y aquí voy a hablar algo. ¿Se acuerda cuando José tuvo la visión? Exacto. Que el sol y la luna y las estrellas se doblaban ante él. Mire esto. Dice, y la luna identifica al Israel que viejo. ¿Cuál es ese Israel? El que mantiene, ¿por qué? Costumbre, sacrificios, pero no adora a Dios. ¿Sacrificio y qué? Y no adora a Dios. Pero esta mujer que sale ahora es la que ha creído en Dios. Mire esto. Dice, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, escuche bien, ¿una qué? Corona. Una corona. De 12 ¿Con 12 qué? estrellas. Estrellas. O sea, porque esta corona implica que ya, como dice Apocalipsis, retén tu corona para que nadie lo tome, ¿verdad? Pero ahora a Israel le dan dando ¿qué? Una corona. Quiere decir que se convirtió a quién? A Cristo Jesús. Bendito nuestro Dios. ¿Y por qué 12? Las 12 tribus. O sea, de las 12, hay personas de las 12 tribus que han sido convertidas a Cristo Jesús, gloria al Señor, que no es la misma Israel, gloria al Señor, porque todavía hay israelitas que no creen en Cristo Jesús, y escúcheme bien, y no creen ni en Jehová. Esa es la realidad, gloria al Señor. Cargan con la Torá, van al templo, pero después que salen hacen y deshacen. Igual que dentro de la iglesia. ¿Cuánta gente hablan y están, se la dan de muy doctores en la ley, pero andan en adulterio, en fornicación, bendito el Señor? Y cuando venga Cristo, ¿qué van a hacer? Mire esto. En el verso 2, y lo vamos a dejar hasta ahí, porque vamos. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. O sea, ¿quedó qué? Embarazada. ¿Qué implica eso? La palabra. Implica que obtuvo convicción y que va a dar a qué? A luz que una convicción. Una convicción. ¿Y quién es el que te quiere robar la convicción? Satanás. El próximo que viene. Bendito el Señor. Aleluya. Vive Dios. Se conectó con nosotros el reverendo B. Rivera, el reverendo Humberto Arena de Chile. Amén. Y el pastor Humberto tiene una pregunta o pide como una aclaración. Sí. Él dice, quiero saber si los testigos son los dos olivos que representan a Israel y la iglesia. Entonces, ¿qué cuerpos son los que muestran en la plaza? No, los testigos, yo no he dicho No, que es que es una aclaración, por Ok. eso. Sí, no, los testigos no son Israel Mira, y no son la iglesia. La iglesia identifica a Juan por lo que significa el nombre de Juan, por el Señor. Y también lo que Cristo le dijo, que él iba a quedar hasta que él que viniera, que implica Apocalipsis, que ha quedado que abierto, bendito el Señor, hasta que Cristo venga. Pero los dos olivos no es la iglesia y no es Israel. Bendito nuestro Dios. Ahora, en los candeleros, los candelabros, los dos candeleros, por eso es que en el Nuevo Testamento aparecen los dos candeleros, pero en el Viejo Testamento aparece uno, porque siempre era identificando quién, Israel. Ahora aparecen dos. Por eso es que en principio de Apocalipsis dice el que se pasea entre medio de los candeleros. O sea, uno identifica a Israel y otro identifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Padre, Jehová Dios, siempre es el que estuvo dirigiendo a quién, a Israel. Pero el otro identifica al Espíritu Santo, por eso que hay dos. Porque quien ha dirigido a la iglesia, después que Cristo resucitó y subió al cielo, Él envió al Consolador, al Paracleto, bendito el Señor, al que nos dirige, al que nos seña, al que nos revela, bendito el Señor, al que nos educa
bendito el Señor, al que nos va a llevar ante el Padre, bendito nuestro Dios. En el rapto, cuando el Padre diga quién entrega a la novia, el Espíritu Santo va a decir, yo entrego la novia, yo que la guardé, yo que la cuidé, bendito el Señor. Y allí estará el novio, el Señor, que es nuestro Señor Cristo Jesús. No sé si le expliqué. No sé, Pastor Humberto, si se le aclaró. Si no, pues vuélvanos a escribir, ¿ok, Amén. Pastor? Salud. Gracias. Entonces, y el hermano Pagani dice, gracias, Pastor, porque está aprendiendo mucho. Gloria a Jesús. La gloria es del Señor. Gloria al Señor. Amén. No sé si hay más preguntas porque Hay nadie ha hecho más un ninguna. salmo que quiero leer, que es el Salmo 27, verso 1, Salmo 27, 1. ¿Qué es lo que dice? Porque estamos hablando ahora del capítulo, ¿verdad? Ahí, en ese capítulo, el principio del capítulo 12. 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Lo principio que dice, Jehová es mi ¿qué? Mi luz. Mi luz. Y mi salvación. Que implica también que Jehová es mi sol. Bendito el Señor. ¿Ve? Que lo mismo dice en el Salmo 84, dice, Jehová es sol y escudo. Bendito nuestro Dios. Pero ¿por qué Dios no nos inspiró a través de los hombres a escribirlo mucho para que los hombres no hagan idolatría sobre el sol? Ahora, mire esto, porque Dios lo hizo como la primera, ¿verdad? Lumbrera y la segunda lumbrera, la luna. Pero cuando dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La victoria total. Gloria al Señor. Israel, una parte de Israel creyó en Jesucristo a través de los 2 olivos, del pregón de los 3 años y medio. Mire esto. Y estando encinta, o sea, ahora viene ¿qué? Un producto. Amén. Es como nosotros creímos, pero cuando creímos, pues también testificamos y hay que hijos espirituales. Bendito el Señor. Y ya lo vamos a ver en ese capítulo. Bendito nuestro Dios. Amén. Donde dice, y estando encinta, o sea, quedó embarazada. Gloria al Señor. Pablo decía, tengo dolores de parto. Bendito el Señor. ¿Lo decía Pablo, sí o no? La necesidad de predicar, de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Dice, en la angustia del alumbramiento. Y cuando dice en la angustia del alumbramiento, acuérdense que la gran tribulación ya empezó bien fuerte. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Y yo quiero traer algo aquí. La iglesia es la única que ha experimentado tener el Espíritu Santo todo el tiempo. Israel no. Israel hasta ahora, hasta actuar, el Señor, el que cree y vive bajo la ley, bendito el Señor, el Espíritu Santo puede venir sobre él. Escúcheme bien, todavía, porque hay gente que hasta especula en eso, ¿verdad? Pero todavía, porque irrevocable es el llamamiento y los dones, bendito el Señor. Y para eso Dios llamó a Israel. Y puede ser que el Espíritu Santo venga sobre uno de esos rabinos, bendito Señor, y manifieste una palabra, y manifieste una señal, bendito el Señor, pero se va. No sé. En la iglesia es permanente. Ahora estamos viendo un remanente, una nueva señal en los cielos, una nueva mujer, bendito el Señor. Sí. ¿Y por qué una nueva mujer? ¿Cómo le llama Jehová Dios a Israel? Su esposa. Bendito el Señor. Ahora una nueva mujer, bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. No sé si hay. Le llamó ramera. No hay, exacto. Que estaba corrompida y que no aceptaba. Amén. Y ahí que se ve en ese capítulo, ¿verdad? Cuando la llama Sodoma y Egipto, bendito el Señor. Es lamentable, ¿verdad? Lo que está pasando con el pueblo de Israel, por el Señor, que no quiere creer en el dador de la vida, bendito nuestro Dios. Y escúcheme bien, más lamentable es dentro de la iglesia aquellos que tornan su mirada hacia atrás. Gloria al Señor. Las peticiones de oración ya empezaron. Amén.
La hermana Dulce pide oración por su familia, sus hermanos en Cristo, sus pastores y por el hermano Cristian. Y hace una petición especial para el culto del domingo. Amén. Hermano, nos vamos a reunir este domingo, gloria al Señor, nos vamos a gozar. Gloria a Jesús. Algunos quisieron botar las puertas por las ventanas, pero no se le va a permitir. Hermano Porque Ángel, necesitamos cerrar el templo. Bendito hermano el Ángel Señor. pide una aclaración. La esposa no es la iglesia. ¿Ah? Eso fue lo que nos dijiste. La esposa novia es la iglesia. Y la esposa es Israel. Israel. Sí. Eso sí, amén. 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 La novia es la iglesia y la esposa es Israel. Por eso que en Mateo, cuando habla sobre las 10 vírgenes, note que no dice esposa, no dice novia, dice que esposa, porque se refiere a Israel. ¿Y por qué menciona 10 vírgenes nada más? Porque el número 10 implica reinado. Él dijo que Implica reinado por el Señor. También, por el Señor, porque hay 10 tribus regadas a nivel mundial, por el Señor. Y simplemente 2 tribus estuvieron en Israel hasta hace poco, bien metidas, que una son Judá, por eso es que se le llaman judíos, bendito el Señor. Y la otra fue Benjamín, las 2 tribus de los reyes. Pero ahora volvieron un grupo, bendito nuestro Dios. Así que esperamos, ¿verdad? Y oramos por la salvación por Israel. Y cuando digo salvación es que crea realmente en Yeshua Shamashiach. Aleluya. Bendito el Señor. Que Jesús es el Mesías. Bendito Aleluya. nuestro Dios. María pide salud para que la hermana Ramona continúe recuperándose por su familia y por ella que tiene un fuerte dolor de cabeza hace unos días. Aleluya. Estamos iguales. Te acompaño en los Estamos sentimientos. iguales, bendito el Señor. Así mismo estamos. Ahorita nos tomamos un poquito de café. Pero, Señor, es más, los invitamos vía redes para que usted tome, ¿verdad? Un café. Gloria a Jesús. Aleluya. Y ¿Alguna otra pregunta o...? ¿Alguna otra pregunta? Nadie me ha hecho más ninguna. Amén. Gloria a Jesús. Ya entramos en el segundo season, ¿verdad? En la segunda temporada, que es donde empieza a manifestarse los 3 años y medio. Bendito el Señor. Vamos a estar hablando de la mujer, el Señor. Vamos a estar hablando del dragón, bendito el Señor, que es loco por tratar de matar a la mujer, bendito nuestro Dios. Vamos a estar hablando de aquellos convertidos, el Hijo, gloria al Señor, que van a ser salvos en medio de esa tribulación, bendito nuestro Dios. Y va a aparecer inmediatamente el arcángel Miguel, que le dije de un principio, que es básicamente la teofanía de ¿quién? Jehová, bendito nuestro Dios. Así que vamos a orar por aquellos que están enfermos. Amén. Gloria al Señor y las peticiones que han sido dadas. No sé si hay alguien La está hermana aquí. Natalia tiene una pregunta. Natalia, la teóloga Natalia. ¿Cuál es la diferencia entre siendo novia y la esposa? Bueno, la diferencia es que la esposa es conocida. Gloria al Señor. Conocida como, no únicamente en la totalidad de la intimidad. Gloria a Jesús. Y eso se sabe, ¿verdad? La novia la conoce Cristo, pero se la quiere presentar al Padre para que entonces sea unido el cuerpo, la cabeza y el cuerpo en las bodas del Cordero. Bendito nuestro Dios, donde estaremos unidos en Cristo Jesús. Y voy a adelantar algo. En Cristo Jesús, donde se va a cumplir el Todopoderoso. ¿Qué es el Todopoderoso? El que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Míreme. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Hijo con el cuerpo es la gloria del Hijo. Bendito el Señor. Estos 4 estarán sentados en el trono y juzgarán con él. Bendito nuestro Dios. Poderoso el Señor. Mami pide dolor que no se siente. Mami pide la oración porque no se siente bien, tiene dolor. Amén. Mi suegra, oramos por mi suegra para que el Señor la sane, la queremos mucho. Al hermano Pagani vamos a estar live. Sí. Manténgase pendiente que vamos, el El culto del domingo. domingo va a estar en vivo. Y desde- el servicio del domingo es el día de Pentecostés. Gloria. Aleluya. Así que Nos vamos a gozar. nos vamos a gozar. No lo Con voy a Jesús decir. el Nazareno. Yo no voy a decir doble ni triple, sino 1000 veces, porque imagínate, por primera vez en 2 meses vamos a estar dentro del santuario. Amén. Con los debidos protocolos, pero
Aleluya, alabando y adorando a Estamos aquel bien que deseosos de ver a toda la congregación, de Amén. abrazarles. Sé que no se puede abrazar, pero Mm. es difícil, ¿verdad? Les amamos, gloria al Señor. Estamos bien deseosos de verlos a todos, gloria a Jesús. Y queremos, ¿verdad?, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y sintamos esa presencia. Gloria a Jesús. A las 2:30 el servicio el domingo, ¿verdad que sí? Yes. A las 2:30, así que déjenme ver esos corazones de que van a estar aquí gozosos a las 2:30 el domingo. Y lo más importante también, una de las cosas más importantes para el próximo culto del lunes, el Señor, que es el estudio, yo quiero que usted estudie ese capítulo 12, lo lea, bendito el Señor, y use la Biblia como el diccionario. ¿Cómo eso, pastor? Bueno, para atrás y para adelante, los La mismos textos referencia, usen la referencia. le ayuda, bendito el Señor, y para que esté pues con un poquito más de capacidad para cuando empecemos a hablar, usted pueda recibir en totalidad este mensaje, bendito el Señor. Así que vamos a estar orando en este momento. Vamos a orar por Cristian. Y ya se te fue, ¿verdad? Están ahí, estaban todos los hermanos ahí pues, y pidiendo por Cristian, imagínate. Miren, piden por mí también, bendito el Señor. Y Dios bendiga a la hermana Josefina y a James que se conectaron. Oh, James también, oye, James Amén, está. James, Dios te amén. bendiga, mijo, Dios te bendiga. Rosín, se esa es mi conectó. segunda mamá. Rosín, La Dios te hermana bendiga. Marta Saludos Marrero a esa se gente conectó. linda de Guaynabo, bendito el Señor. Marta Marrero se conectó. Sí, Así que bendiciones y abrazos a la distancia, mi gente linda. qué bueno, qué bueno. Saludos bien amado a nuestra hermana Rosín, el Señor. Ella nos conoce desde que nací. Es más, Desde antes de nacer. hermana Rosín, lo voy a decir. Fue la primera que me dio mi primer bañito. Bendito el Señor. Si me conoce muy bien, bendito nuestro Dios. La amamos mucho, bendito el Señor. Bien amiga de mi mamá, por Jesús. También quiero saludar a mi mamá, que a veces, ¿verdad? Después, no ahora mismo, estuve hablando con mi sobrina, pero después le ponen el video y se goza también, por Jesús. Y queremos también saludar, ¿verdad?, a la congregación de Perseverar mi mamá, la iglesia de discípulos de Cristo, del Buen Samaritano, ¿verdad? Y esa gente linda de allá también. La iglesia de Dios Pentecostal MI también, de Juan Domingo, que está allá en las mansiones de Juan Domingo, gloria a Jesús. Gente muy linda también, gloria a Jesús. Y queremos también saludarlos a unos pastores que tenemos, amigos, allá en la región del este, que también me han escrito, bendito el Señor. Así que les amamos, gloria a Jesús. Oramos. Padre eterno, príncipe de paz, te damos la gloria en esta hora, Señor. Oh, Padre mío, simplemente podemos reconocer, Señor, que sin ti nada podemos hacer, oh Dios. Y que todo don perfecto viene de ti, Señor, del Padre de las luces. Padre mío, glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos sanidad, Señor, sobre aquellos que están enfermos, Padre mío. Declaramos, Padre mío, Señor, que tu poder, Señor, tú te glorifiques en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, todo dolor de cabeza es quitado, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor. Toda dolencia en el cuerpo es quitado ahora en el nombre de Jesús, Señor. Y proclamamos salvación en el nombre poderoso de Jesús. Salud, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y toda la honra, Padre, porque solamente tú, Señor, aleluya. tú eres nuestro Dios. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas y manténganse, como siempre decimos en Pómpano, aleluyando y a Cristo esperando.